Hola a todos, bienvenidos a esta sesión sobre eventos coronarios agudos en non-STEMI. Esta es probablemente una de las entidades más complejas de la cardiopatía isquémica, la más heterogénea y la más rica en términos de diagnósticos. Así que no voy a presentarles a los miembros del GRCI que conocen de memoria, con los que llevan trabajando al menos 48 horas. Pero sí voy a presentarles a los prestigiosos invitados que hemos invitado a participar en esta sesión con Johan Sylvain. De la Pitié. Tenemos a Siad Bouhairi, que está ahora en Marsella. Tenemos a Thomas Cuisset, que también está en Marsella. Frédéric Buisset está en Toulouse. Y tenemos un invitado de prestigio al que no vamos a presentar, pero lo haré de todos modos. Es un placer. Patrick Serruis, una de las principales figuras de la cardiología y la cardiología intervencionista. ¿Cómo va a funcionar esta sesión? Es una sesión de PCR. Hace 4 años que iniciamos esto en el GRCI en colaboración con el PCR, que nos dio mucha forma con Jacques. Trabajamos mucho con ellos. Y esta noción de hilo conductor con un caso clínico que nos permitirá visitar todas las complejidades de la cardiopatía isquémica, los ensayos sin ST+ y sin más demora. Bueno, vamos a empezar, Jacques. Venga, vamos, gracias Hakim. Esta sesión se basará en un caso clínico con una primera parte de manejo inicial en una presentación PowerPoint y una segunda parte de continuación de la revascularización de este paciente mediante un LIAB. Así que nuestro paciente de hoy tiene 77 años. Es frágil, 1,64 y solo 42 IMC bajo. Esto es relevante para analizar al paciente. Factores de riesgo incluyen historia familiar de hepatitis e hipertensión arterial. Es un agricultor retirado, activo, que llega con un dolor torácico típico a las 4 de la mañana. Sin embargo, habrá un retraso en su tratamiento porque son personas muy fuertes y solo acuden cuando las cosas están muy mal. En lugar de llamar al número de emergencias, van directamente al servicio de urgencias. Al llegar todavía tiene dolor, pero su condición es estable. Su electrocardiograma no se ve bien debido a un bloqueo de rama izquierda y un ritmo ventricular acelerado. A pesar de ello, la función cardíaca está bien. La primera eco muestra que hay una disfunción ventricular izquierda, probablemente producto del bloqueo izquierdo, y una hipocinesia entrolateral. Además, la troponina es muy alta, 45.000. El aclaramiento es moderado, 51, y también hay una ligera anemia. Y aquí está su angiograma coronario, que se realizó inmediatamente después. El paciente tiene una arteria coronaria derecha normal. Podemos ver que en el hay una lesión estrecha en la diagonal que podría ser la causa, dado su gran tamaño. Además, se observa una lesión en el IVA proximal que cubre el ostium de esta diagonal, así como otra en el IVA medio, que es un poco extensa. Por lo tanto, decidimos prescindir de este paciente con unidades de 70 kilos. Decidimos una estrategia de revascularización. Lo siento, ya le han dado aspirina en la UCI y en la mesa le doy 60 miligramos de prasugrel. ¿Por qué prasugrel? Porque el paciente no tiene dientes, así que no puedo darle tica, que fue mi primera iniciativa. No tiene dientes, no puede masticar tica. Decidí revascularizar esta vía, pedimos su opinión sobre el tratamiento y voy a preguntarle a Johannes qué hay de dar prasugrel así para un no ST+. ¿Qué nos dicen las directrices? Bueno, voy a mostrar en la sesión informativa justo después, pero mi estrategia es simple. No hay tratamiento sin ver la anatomía coronaria en un non-STEMI. Es muy simple, no das nada, miras primero, eliges la estrategia y la das. Después de eso es simple, voy a mostrar datos, excepciones a considerar.
Podemos empezar por ahí. Hay excepciones, pero si nos quedamos con el IAMCEST, el SCA-CEST, los datos son bastante claros. Después de eso podemos hacer nuestra elección de moléculas que discutiremos. Así que pasaré a la pregunta: ¿qué precarga en non-STEMI estudios de enseñanza? ¿Por qué quieres hacerlo entonces? Ya te di mi respuesta de inmediato. En mi departamento no hay pretratamiento en non-STEMI. ¿Y por qué no? Porque los estudios han demostrado lo contrario a lo que esperábamos. Aunque antes creíamos en la dosis de carga y la precarga en cardiología, ahora tenemos que equilibrar las creencias con la ciencia. ¿Y por qué no adoptamos una actitud sistemática entonces? Porque el SCA-CEST, el IAMCEST, es un grupo de pacientes heterogéneo. Por lo tanto, el beneficio del pretratamiento no funciona en todos. ¿Por qué no funciona en todos? Porque hay casos donde las personas no tienen problemas cardíacos evidentes y son tratadas médicamente debido a su fragilidad o contexto. Así que hay una gran cantidad de pacientes. Hay personas que tendrán un problema gráfico, pero que no tendrán un problema plástico porque son lesiones pequeñas. Así que no van a tener un stent. Algunas personas harán bypass, otras se operarán plásticamente. Es posible crear una estrategia con un fármaco que beneficie a todas estas estrategias diferentes. Debemos decidir la estrategia primero. Si empleamos solo personas que sigan la estrategia agroinvasiva, las cifras se mantienen casi iguales, con un ligero aumento en el tema plástico. Por tanto, no es altamente homogéneo, no es IAMCEST. IAMCEST es simple y heterogéneo. IAMCEST es muy heterogéneo. No podemos usar la misma estrategia. También hemos realizado estudios al azar y analizado todos los estudios metaanalizados. Un metaanálisis por Anne Belemen, publicado en JAMA, mientras ella estuvo con nosotros. Pretratados con clopidogrel. En ese momento, cuando solo teníamos clopidogrel en la práctica, no hubo ningún beneficio. En STEMI, sí. En STEMI no hubo ningún beneficio y había signos de un aumento de la hemorragia. Realizamos un estudio aleatorio con ACTION, que fue el único en IAMCEST. Se llamaba ACCOAST. Había 3.500 pacientes y creíamos en él como en una roca. Utilizamos un criterio primario. No podíamos haber hecho más a favor del pretratamiento. Y fue en STEMI 3 veces troponina. Estamos absolutamente seguros de que era en STEMI. Estamos bastante seguros de que van a haber stents. Y pensamos que el pretratamiento evitaría que se convirtiera en un infarto. De hecho, no se convierten en infartos cuando están en cuidados intensivos, o al menos ya no se convierten en infartos. Y por lo tanto, no hay beneficio del pretratamiento. En un criterio muy amplio. Una vez más, un criterio primario muy amplio. No hay ningún beneficio del pretratamiento con prasugrel en comparación con administrar el fármaco una vez que se ha visto la anatomía. El estudio muestra una duplicación de hemorragias mayores, una estrategia perjudicial. No pretratamos con prasugrel. No hay beneficio en pretratar con clopidogrel. Si combinamos dos datos, como vimos en el BMJ, fue un metaanálisis de datos aleatorios. No hay beneficio en la muerte ni en el maíz. Aumenta mucho la hemorragia, lo cual no aporta beneficio y es una señal de peligro. Si tomamos el ticagrelor, que es un caso un poco especial porque no se hizo un estudio previo al tratamiento, fue para todos, independientemente de la estrategia. Sin embargo, existe el subgrupo de 11.000 pacientes con SCA-CEST, es decir, con IAMCEST, la mitad de los cuales recibieron tratamiento médico y la otra mitad plástico. Si consideramos este estudio antiguo a largo plazo, tenemos una muerte, menos eventos, no es inmediato, sino progresivo, a costa de un aumento de la hemorragia, por lo que con una señal en la mortalidad, pero en general, en General Ticagrelor, quizás estamos muy lejos de una estrategia previa con él, pero vamos a conversar de eso. No puede responder precisamente. Nos preguntaron sobre el momento de administrar el pretratamiento. Durante el curso nos dijeron que se debía a que se daba el pretratamiento demasiado pronto o demasiado tarde. Así que analizamos los cuartiles, los 4.000 pacientes, lo publicamos en el HAC y, en general, no solo no había ningún beneficio, independientemente del momento, tanto si se administraba en la mesa justo antes de ver la anatomía coronaria como 12 horas antes. No hubo beneficio y la señal fue contraria al pretratamiento cuando se tratamiento antes de la angioplastia. Si se comparan dos compuestos, prasugrel y ticagrelor, existe un estudio alemán muy bueno, ISAR REACT 5.
Se trataba de STEMI y NSTEMI, que en general dio prasugrel una gran ventaja. Y hubo un subestudio, hay un subgrupo. En STEMI, luego de explorar la anatomía coronaria, se concluyó que prasugrel es más efectivo. Al trazar la estrategia, evaluamos la anatomía coronaria. Por lo tanto, el debate de los fármacos es principalmente sobre prasugrel, pero otra perspectiva es adoptada. Estrategia en la que se ve rápidamente la anatomía coronaria. Hay estudios en los que el paciente va más rápido a los 4 laboratorios, dejándolo sin estrategia y decidir el tratamiento rápidamente. Hay un estudio aleatorizado muy bueno de Gilles Lemel, publicado en JACC Intervention, que muestra que, en general, si se tiene una estrategia rápida para el IAMCEST con catéter, en general se tiene un mejor pronóstico y, por lo tanto, se pueden elegir las cosas rápidamente. Así que esa es nuestra estrategia y mi conclusión es que eso es lo que hacemos. En otras palabras, para mí, un SCASEST es anticoagulación con aspirina. Si usted tiene una estrategia de Fast Track Cath Labs, tanto mejor. Si no es así, se trata de los raros casos en los que es posible un tratamiento previo. Pero en este caso, nos estamos acercando al tratamiento médico del SCA, lo que significa que no puede hacerse una angiografía coronaria hasta dentro de 5, 6 o 7 días, por una razón u otra en su circuito. En ese momento, usted mira a su paciente, no lo deje sin nada. Con solo aspirina, así que clopidogrel, ¿por qué no? Ticagrelor, si es un riesgo de presión, a la espera de un angiograma. Entonces, todo esto es una posible estrategia, hacer la coronografía y dilatar al paciente. Si es posible, elija prasugrel, aunque ticagrelor y su forma eurodispersable también son opciones. No hay problema con el cirujano que realizará el bypass, ya que es legalmente necesario tomar de 5 a 7 días libres antes del procedimiento en Estados Unidos. Así que mi estrategia es muy simple. Muy bien, muchas gracias. Y así, si me pongo en la situación de Jacques, me pongo en la piel del médico de urgencias que te llama. Johan, sigo yo, está sufriendo. Tiene 45.000 troponinas. Su electrocardiograma se ve muy mal. Son los pacientes de Resiste ACOAST. la tentación. Son todos los pacientes que metimos en ACOAST. Todos Jacques eran iguales. tiene la estrategia correcta para una transferencia rápida en caso de laboratorio. La carga adecuada para el paciente es de 60 miligramos de prasugrel en una mesa de coronografía. Su estrategia es respaldada por la ciencia. Para responder a esta estrategia, aunque predijéramos de antemano a qué pacientes se les colocaría un stent, hicimos ACOAST PCI, es decir, el 65% de los pacientes que se sometieron a angioplastia seguía sin obtener ningún beneficio y seguía habiendo riesgo de hemorragia. Así, esperar, hacer la angiografía y tratar rápidamente con fármacos efectivos y eficaces. Muy bien, entonces, Jacques, estamos perfectamente en línea con la ciencia, así que ahora volvamos a la práctica. Así que, efectivamente, después de dar esta precarga de prasugrel, predilaté la lesión e implanté un stent de 3.0 por 20 milímetros. Implanté un stent Supreme HT de Sinomed, así que pocos en la sala están familiarizados. Fibra de sirolimus, un implante en sala. Resumen, cromo cobalto, malla fina, la firma. De 80 o 90 micras, dependiendo de la plataforma. Hay 2 tipos de plataforma en función del tamaño y el diámetro de la stent. O bien tiene 8 crestas, o bien 10 crestas con 3 eslabones, lo que le confiere una gran flexibilidad. Se monta sobre un globo semicompliante. Es importante tener en cuenta este semicumplimiento. Tiene una característica especial, un esteta con un polímero biodegradable que se deposita en 2 capas, una muy delgada. Contacto con el cromo cobalto. Verás, es de 100 a 200 nanómetros, es extremadamente delgado, así que es poli-N-butil metacrilato. No me preguntes exactamente lo que es, pero tiene la especificidad de ser electrografted. Explicaremos un poco más tarde en forma de vídeo qué es el electrografting. Es un proceso muy especial porque es una técnica francesa desarrollada por Christophe Bureau, que está aquí en la sala y que la desarrolló en el CA de Grenoble. Es una verdadera innovación franco-francesa.
y conocí a Christoph cuando estaba su enfermedad coronaria bajo secreto médico, y efectivamente me habló un poco de sus fuentes y el principio de este electroinjerto, de esta capa muy fina, permite y estimula la reendotalización tras la liberación del sirolimus. Y por supuesto encima está el PLGA, que es la capa polimérica clásica, que se degradará con bastante rapidez. Esto le confiere una especificidad muy importante y ya porque permitirá liberar el fármaco muy rápidamente en comparación con los stents más convencionales que ustedes conocen, como el Cience o el Resolute, con una concentración arterial, con un pico muy precoz comparado con los otros y con una degradación mucho más rápida de este polímero que otros stents que hemos tenido. Así que entrevistamos a Christoph. Ellos le vamos a enviar el vídeo. Hola a todos, bienvenidos a esta entrevista sobre cardiología intervencionista. Hoy estamos en el Centro CEA de Grenoble, específicamente en el Rincón de la Salud. Estoy aquí con Christoph Bureau, doctor en física y director general de la startup Alchimedics. Christoph es el inventor del stent HT Supreme, una tecnología revolucionaria para los stents coronarios. ¿Puedes hablarnos sobre este stent HT Supreme? Mucho gusto. El HT Supreme es un stent activo que libera sirolimus gracias a un revestimiento bicapa desarrollado en CEA. ¿Y qué hace que este revestimiento sea tan innovador? Este stent se basa en la tecnología de electrografting para fabricar cepillos de polímero muy finos de unos 150 nanómetros de espesor que se adhieren covalentemente a la superficie metálica. Este cepillo actúa como cierre de velcro para un depósito de unos 5 a 7 micrones que contiene sirolimus y puede liberarlo en un periodo específico. ¿Y cómo afecta este sistema a la liberación del fármaco? Nuestro objetivo era minimizar la exposición del tejido arterial al fármaco sirolimus para evitar la proliferación de las células de músculo liso que causan la hiperplasia neointimal y la restenosis. Sin embargo, es una molécula muy eficaz para inhibir la migración de las células endoteliales necesarias para curar la arteria. Para lograr esto, sincronizamos la liberación del sirolimus con la proliferación de las células de músculo liso y utilizamos una matriz biodegradable para eliminar rápidamente el fármaco. El sirolimus desaparece por completo a los 30 días y la matriz polimérica biodegradable desaparece por completo a los 60 días. Vemos que se trata de un perfil de liberación muy rápida. Concretamente, ¿cuáles son los beneficios esperados para los pacientes? Tiene razón, es el perfil más rápido y corto en términos de liberación. La ventaja es doble, ya que permite un menor tiempo de contaminación del tejido circundante con un fármaco que retrasa e inhibe la cicatrización de heridas. Una vez que la capa biodegradable desaparece, la capa electrografted facilita la cicatrización, acelerando la migración de las células endoteliales. Estudios in vitro han demostrado que acelera la cicatrización el doble en comparación con un stent de metal desnudo, considerado como referencia en velocidad de cicatrización. ¿Se han confirmado clínicamente estos resultados? Así es. Hoy en día se han implantado stents HT Supreme a más de 500,000 pacientes. Se hicieron 2 ensayos clínicos. El estudio Pioneer 3C incluyó 1,600 pacientes en Estados Unidos, Europa y Japón. Se les administró doble terapia antiagregante por 6 meses y se registró una baja tasa de trombosis.
Hoy en día, se realiza en Europa un estudio post-comercialización llamado Pioneer 4 con 2.500 pacientes. Este estudio aleatorizado analiza el uso de la terapia antiagregante dual por solo un mes. Posible gracias al stent HT Supreme y a la cicatrización ultra rápida. Este stent podría ser beneficioso para ciertos pacientes. Tiene toda la razón. Para esta categoría de pacientes, conocidos como aquellos con alto riesgo de hemorragia y para los que una terapia dual antiagregante prolongada supone un problema, la cicatrización precoz conseguida con la endoprótesis HT Supreme reduce precisamente la necesidad de estas terapias duales antiagregantes prolongadas. En general, todos los pacientes se beneficiarán de una cicatrización rápida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Es absolutamente fascinante. También es un orgullo ver los frutos de la investigación francesa. Podemos aprovechar la presencia de Christophe Bureau, quinta fila, y en alguien que entre el público hay algunas preguntas candentes en torno al electroinjerto. Personalmente me gustaría saber algo. Jacques nos mostró que era adecuado para una plataforma de cromo cobalto de 80-90 micrones. ¿Es el principio aplicable a todas plataformas? Así que sí, la tecnología de electrografting requiere que la plataforma sea conductora o semiconductora. Así que en cuanto resuene sobre una endoprótesis metálica, aunque sea de nitinol, funcionará perfectamente. En cambio, en cuanto se utilicen matrices aislantes, el electrografting no funcionará, pero es perfectamente factible. ¿El electrografting se puede realizar en toda la endoprótesis o en su parte abdominal? ¿Puede ser modulado? Así que en realidad es un proceso electroquímico. Se conecta eléctricamente el stent y se sumerge en un baño, que es un baño orgánico bastante especial. Entonces aplicamos un voltaje eléctrico que hace que el cepillo de polímero crecerá como el pelo, con un cepillo de entre 100 y 200 nanómetros de espesor, dependiendo de las condiciones de uso. Esta tecnología es efectiva en formas complejas y se aplicará universalmente. El depósito será uniforme, sin importar su complejidad. Bien hecho, muchas gracias. Para mí personalmente es un descubrimiento. Jacques, ¿cuál es su experiencia con este stent HT Supreme? Durante casi un año he trabajado con él y los comentarios han sido favorables. Es monocéntrico y esa es mi experiencia con límites. Pero la endoprótesis es una plataforma muy hermosa. Verá que se adapta bien a bifurcaciones. Es una endoprótesis versátil para situaciones difíciles. Como plataforma de alto rendimiento, destaco su recubrimiento de sirolimus y rápida reendotelización. Aunque este paciente tiene alto riesgo de hemorragia por su edad, más de 70 años, leve insuficiencia renal, ligera anemia y lesiones complejas en 2 vasos sanguíneos. En la revascularización posteriormente veremos que la lesión en la bifurcación también es compleja, por tanto el paciente presenta alto riesgo de isquemia. Por todas estas razones elegimos este stent. En el futuro crearemos un registro francés llamado Dior en Grenoble con Christophe y Gilles Barone. Incluiremos pacientes con todo el comercio HBR y los seguiremos a corto y mediano plazo. Lo siento. Gracias, Jacques, por compartir tu experiencia. Pero hay experiencia y hay datos científicos. Y es importante tener una ciencia sólida. Así que voy a pedir a nuestro referente científico, el profesor C. Ruiz, que nos diga si hay plataformas o estrategias en estos pacientes con alto riesgo de hemorragia y santé. Tiene la palabra. Gracias. Creo que la primera diapositiva es del control. Usted presiona, es bueno, va a seguir. Ok, backwards. ¿Se debe preferir un stent en pacientes con riesgo de hemorragia? Este es el resumen de los puntos que quiero tratar esta tarde. El primero es el equilibrio entre hemorragia e isquemia. Pueden ver que un infarto de miocardio tras una ICP multiplica por 5 el riesgo de mortalidad.
pero en muchos casos la hemorragia equivale al valor pronóstico de un infarto. Si nos fijamos en el segundo panel, está claro que un BARC 3 te da un valor igual de hemorragia y miocardio en términos de pronóstico. Y si tomas un BARC de 3 a 5, ves que la hemorragia precoz es aún peor que el infarto de miocardio. Hay un periodo vulnerable para el stent y las otras placas desestabilizadas, así como para el cerebro y la circulación periférica. La hemorragia se presenta en los 3 primeros meses, pero puede prolongarse con la doble terapia antiplaquetaria. ¿Cómo se distinguen pacientes con alto riesgo de hemorragia o ictericia? En estudios o práctica se observan 5 o 6 puntuaciones para la hemorragia y es clave combinar ambas cosas, puntuaciones para la isquemia y ayuda de la inteligencia artificial para pronosticar correctamente al paciente. Aquí tienes a una mujer de 76 años, non-STEMI, diabética tipo 2, sin insulina, baja hemoglobina y filtración glomerular reducida. Una intervención de tronco común muy cerca de la bifurcación, sin antecedentes de hemorragia, cirugía o enfermedad perivascular y sin descompensación cardíaca, fibrilación auricular o enfermedad cancerosa. Entonces, si usted cuestiona todas estas puntuaciones, encuentra varios porcentajes para el riesgo de hemorragia y de isquemia. Tienes que saber cuál es la puntuación que le gusta, en la que confía, aunque nos gustaría combinar todas estas puntuaciones. El segundo punto es que usted tiene que seleccionar el instrumento a utilizar. El tercer punto es hacer una estrategia. Finalmente, se implantaron 3 stents con DICA Crush. Sangrado e isquemia, validación prospectiva, utilizando a ARES-CHBR score. Recordarán que en un JAMA, Philippe Urbain, Marie-Claude Maurice y Stuart Pocock presentaron esta puntuación: eje vertical, infarto de miocardio y trombosis del stent; eje horizontal, BARC 3 y BARC 5. El paciente 1 tiene preponderancia en isquemia y el paciente 2 en hemorragia. Hay 2 fórmulas en el documento que ayudan en la selección. Prever el futuro del paciente para hemorragia o isquemia preponderantes. Esto es algo que aplicamos prospectivamente en el estudio Pioneer 3. Los puntos en rojo son pacientes con una hemorragia BARC 3 o 5. Hay 17 pacientes. El punto rojo es el paciente número 1. Se esperaba al paciente número 2. Pueden ver el infarto de miocardio, los puntos amarillos. Hay 22 pacientes. Hay 2 puntos, el paciente número 3. Esta población se predijo 2 puntos 53. Hay un paciente que combina infarto de miocardio, trombosis del stent y hemorragia, y un paciente que solo tiene trombosis, pero no infarto de miocardio. Como puede ver, esto procede de los 929 pacientes. Puedes consultar la base de datos y ver quién es BARC 3,
quién tiene un infarto de miocardio y quién es BARC3. Se vuelve a la población total y se puede consultar sistemáticamente la base de datos para los infartos de miocardio que están aquí, y finalmente los dos casos de trombosis, uno combinado con BARC y otro aislado. Es un enfoque bastante pragmático que nos gusta bastante. El punto final es un tratamiento dual, tratamiento antiagregante plaquetario corto de 1 mes. Esto es lo que hicimos en Pioneer 4. Pero tenemos una comparación con Pioneer 3. Permítanme recordarles el trabajo realizado por Renu Virmani. Utiliza el tinte azul Evans. Pueden ver a la izquierda de la pantalla, de arriba en abajo, el stent HT Supreme, un stent desnudo, sin elusión. En la parte inferior, el Sciense de color azul oscuro, en comparación al Supreme, debido a una baja permeabilidad en las conexiones de las células endoteliales. También podemos observar la histología de la endoprótesis Sciense en el panel derecho. Vemos que en la parte superior el HT Supreme es un coating complejo y completo. El stent de metal desnudo también es un stent desnudo, pero el Sciense a los 90 días sigue teniendo struts que generalmente no están cubiertos por tejido. Con la OCT podemos diferenciar los struts cubiertos de los no cubiertos. Lo hicimos en el Pioneer 2. La OCT muestra que a los 30 días el recubrimiento de los struts era del 84% para el Supreme y solo del 73% para el Sciense. Hemos comparado el Pioneer 3 y el Pioneer 4 y se trata de un enfoque que dista mucho de estar acabado. Para Pioneer 3 tiene 6 meses y 12 meses de DAPT doble terapia antiplaquetaria y para Pioneer 4 solo 1 mes de ambas y luego solo ticagrelor. Les recuerdo que el estudio Pioneer 4 es un estudio del tratamiento habitual frente a la guía por QFR. Y esta es mi última diapositiva. Pueden ver a la izquierda la curva, eventos cardíacos adversos mayores acumulativos, con un análisis de referencia a los 30 días y hay un valor estadístico de 1.8. Entre acontecimientos isquémicos, 3.6 en Pioneer 3 y 1.8 en Pioneer 4. Las razones siguen siendo oscuras, pero lo importante es que dejamos el uso de aspirina después de 1 mes en Pioneer 4 y no observamos un exceso de eventos isquémicos a los 6 meses, 2.3 para Pioneer 3 y 1.4 para Pioneer 4. No hay una diferencia significativa en términos de hemorragia entre ambos. Entre mis conclusiones preliminares, que el impacto de una hemorragia es tan grande como el de un infarto de miocardio. Una hemorragia temprana es peor que un infarto post-ICP. Hay varias puntuaciones para predecir hemorragia e isquemia. Armonizaremos todas. Puntuaciones, porque el clínico está algo perdido ante la variedad de valores pronósticos porcentuales. La aplicación prospectiva de la European PCI Society's Successful Implantation Score demuestra una tasa de éxito del 98%, 0.5 del stent HT Supreme, comparte datos comparables a otros stents contemporáneos. Además, se aplicará el modelo pronóstico HBR con sangrado e isquemia
descubrió que una hemorragia de 0.81% a los 600 días del estudio. Pioneer 4 es inferior a la hemorragia prevista por la puntuación. Eso es todo. Gracias, Patrick, por la gran presentación. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Veamos el caso clínico. Jacques, muéstranos lo que hiciste luego, por favor. A los 10 días, el paciente mostraba una evolución favorable sin dificultades respiratorias, reducción del exceso de agua, función renal estable, hemoglobina constante y control digestivo óptimo. Nos tomamos tiempo para confirmar que no había hemorragia digestiva previa a una nueva revascularización con un electrocardiograma que sigue mostrando un bloqueo izquierdo, pero menos severo que antes. La fracción de eyección está mejorando y la pared lateral se ha normalizado. También se observa una leve insuficiencia aórtica. Optimizamos el tratamiento. Cambié de prasugrel a tica debido al bajo IMC del paciente, lo cual consideré importante. En resumen, el paciente era un hombre de 77 años con enstemia, lesiones bitunculares y una culprit en la diagonal, además de una lesión proximal media del IVA. Optamos por realizar una revascularización adicional en dicha lesión del IVA. Aquí está la angio en el día 10. Así que, Jacques, vas a revascularizar. Tal vez le preguntemos a todo el equipo quién iría por una revascularización completa en este paciente. Bien, ¿quién no haría una revascularización completa en este paciente? Creo que está muy claro, así que ahora que todos estamos de acuerdo en la revascularización, ¿cuál es su estrategia para la revascularización en este paciente? Bueno, esta segunda parte será en forma de LIAB. Hemos decidido guiar la revascularización basándonos en la fisiología y la morfología de la placa, porque verán que en el IVA medio vamos a tener algunas sorpresas. Vamos a preparar esta placa de la mejor manera posible y nos hemos dado los medios para optimizar esta gestión. Y luego, la última parte era hablar un poco de esta dichosa lesión. Bifurcación de la diagonal proximal IVA, nuestra actitud. Por lo tanto, la configuración es de 6 radial derecha, F slenders, un catéter de 3, 5, non pachia. Una guía FFR y la imagen endovascular del tipo IBUS, dada la insuficiencia renal del paciente. Y si podemos enviar la primera parte del LIAB, por favor. Dijimos que hicimos la FFR. Pasamos la guía después de ecualizar en la parte muy cercana al tronco. El gradiente de presión es casi de 0.77. Decidimos no inyectar crenosina debido al estado basal positivo. Pasaremos a la segunda etapa, evaluación de resultados por IBUS. Recientemente realizamos un sencillo cruce de HD de Boston que fue exitoso. Mohamed tiene un perfil muy bueno. Un perfil muy bueno. Es el OptiCross 3 French HD. Es la nueva generación con la nueva consola y el nuevo software de procesamiento de imágenes. Entonces acabamos de hacer el primer IBUS. Dejaré que Mohamed nos describa la lesión. Adelante. Como sabes, realizamos imágenes endocoronarias para especificar las características de la placa y, por supuesto, para tomar medidas. Lo que vemos es una IVA calcificada muy atomatosa con estenosis en la parte adistal, media, que se confirma aquí en el tercio medio del interventricular anterior. Miramos la septal y luego la diagonal. En un momento vamos a detenernos en una lesión muy calcificada, circunferencial, con un arco de 2 milímetros.
cuadrados. Empezamos a ver calcificaciones graves y masivas, seguimos ascendiendo. Hacia la interventricular anterior proximal hay una estenosis recalcificada muy subestimada en la angiografía. En la parte proximal, fuera del ostium, la lesión no es significativa, pero cuanto más nos acercamos al tronco común, más vemos una estenosis recalcificada con una placa arqueada a 120 grados del ostium del interventricular anterior que se extiende hacia el tronco común distal. Podemos hacer una pausa. Tenemos criterios de imagen endocoronaria a favor de la preparación de la lesión según los criterios de Sang reiterados en el último consenso europeo. Tenemos 3 de los 4 criterios. El primer criterio es que la arteria mida menos de 3,5 milímetros. Segundo criterio, tenemos un arco calcáreo de 360 grados. Tercer criterio, tenemos una lesión de más de 5 milímetros con un arco de más de 270 grados. No tenemos un nódulo calcáreo, pero tenemos suficientes pruebas a nuestro favor. Vamos a preparar para tratar la lesión del IVA medio. Jacques y yo debatimos y decidimos cuidar a un paciente frágil al que temíamos. Procedimiento largo, con riesgo de flujo lento, sin reflujo, preparación por litotricia intracoronaria para tratar la lesión ostial interventricular anterior, ha sido difícil de justificar, no contamos con criterios y solo por confirmación geográfica en imágenes endocoronarias. Vamos a utilizar la ecografía para preparar la lesión en el IVA medio, la implantación de un stent y el tratamiento convencional de una bifurcación entre el tronco común y la circunfleja. En nuestra instalación se presentó un error. El problema es una lesión en la diagonal cerca del interventricular anterior, no en el tronco común. Es una guía en la diagonal. Hay un nacimiento elevado de la circunfleja. Jacques, con Mohamed, guías la revascularización de larga y compleja lesión del IVA con imágenes endocoronarias. Podría preguntar al panel si tú habrías utilizado la misma técnica. Creo que habría usado la misma técnica, específicamente en un paciente anciano con problemas de función cardíaca y renal. Hubiera optado por utilizar la IBUS en lugar de la OCT, pero considerando la extensa longitud de la lesión y otros factores como calcificación en la angio y una bifurcación donde se cumplen 3 criterios para clasificarla como una lesión compleja, consideré necesario utilizar la imagen. Una vez más, discutía sobre las clasificaciones a las que miré cuidadosamente después de la película. Había algunas clasificaciones, pero me fijé en el anillo calcáreo de la IVA media. ¿Habría habido actitudes diferentes en el público? Veo a Gregoire. No, es para estimular un poco la interactividad, no. Low dudes. Así que en este caso vimos todo el interés, todo el valor añadido de las imágenes. Al principio de la tarde vimos también el valor de la fisiología. Quizás Patrick quiera hacer un comentario, perdón. Lo que nos está ayudando cada vez más es la combinación de imágenes e información funcional. Así que hay IBUS FFR, hay OCT FFR. Me gusta mucho esta, realmente se puede ver la anatomía y al mismo tiempo ver dónde está la caída OFR. Y en este caso, limitar la longitud del stent de una manera para no poner demasiado. Hay un arco casi completo en un lugar, pero primero es necesario un globo insatisfactorio. Si queda una estenosis en el balón, se requerirían tecnologías más complejas por la fragilidad del paciente. Solo me gustaría aclarar un punto sobre la preparación de la placa. Como saben, soy un gran defensor del shockwave. Pero es relevante recordar que en la ciencia actual no hay datos comparativos para afirmar que la litotricia es absolutamente segura. Es menos seguro que el rotablator, es una sensación que tenemos. Pero como no hay pruebas de peligrosidad diferencial entre ellas,
Deberíamos enterrar las estrategias de aterectomía. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es sobre un paciente con una inyección y queremos estar seguros si debemos recurrir a la ciencia. Hoy no hay ninguna estrategia de modulación de placa más segura una que la otra, a pesar de que, como saben, soy un gran defensor de la litotricia. El aspecto técnico de la preparación es aquí. Ha optado por un análisis morfológico. Surgen dudas. Al principio hablamos del análisis fisiológico. Podríamos pedirle a Frédéric Buisset que nos explique el estado actual de la evaluación fisiológica de estos pacientes multitrunculares. Muchas gracias, Pascal, al GRCI y al comité organizador por invitarnos a debatir los criterios para seleccionar lesiones no culpables en el IAM-CEST. Así que en el IAM-CEST, incluso más que en el IAM-CEST, hay muchos pacientes con lesiones asociadas. Más de 1 de cada 2 tendrá lesiones en vasos no responsables del síndrome coronario. Podemos decir que no es grave, ya que hemos tratado el infarto y para las lesiones no culpables razonaremos de la misma manera que lo haríamos con un paciente estable. Sin embargo, esta aproximación no funciona debido a que desde hace tiempo sabemos que en estas lesiones no culpables aparecen múltiples signos de rotura. Algunos autores incluso han hablado de pancoronitis en estos pacientes. Parece que estas lesiones, aunque no sean culpables, son más vulnerables y es legítimo preocuparse por su tratamiento. Además, sabemos que durante el siguiente año a un síndrome coronario agudo se producen más eventos. Así pues, se trata de un problema. Es un tema muy conocido en la comunidad cardiológica. Se han publicado numerosos estudios en los últimos 12 años sobre lesiones no imputables. Gran parte de estos estudios son superproducciones del New England. Muy influyentes en nuestras prácticas, pero ¿y las lesiones no culpables? Y entonces la pregunta ¿es lo mismo una no culpable de un no TEMI que de un STEMI? Tal vez no. Si creemos un estudio coreano comparando las lesiones OCT de un no STEMI con las de un STEMI, parece que el no STEMI es menos vulnerable. Si consultamos la bibliografía y analizamos los pacientes de los estudios, vemos que las cosas se complican porque la mayoría de ellos se enfocan en STEMI y pocos incluyen un número significativo de pacientes con no STEMI. Así, cuando profundicemos en esta literatura para responder a esta pregunta, nos centraremos en estos ensayos. ¿Es útil completar la revascularización? ¿Cuáles son los criterios y momenta para la revascularización? Eso lo explica mi amigo Siad en su presentación. ¿Es favorable? Necesitaríamos un ensayo aleatorio para responder. No estereotipado, revascularización completa versus solo arteria. Culpable, lo creamos o no, tal ensayo no existe en la literatura. Pronto existirá. Hay en marcha un ensayo llamado Complete Non-STEMI, pero por el momento no disponemos de datos aleatorios para responder formalmente a esta pregunta. Cuando no disponemos de datos aleatorios, recurrimos a registros de calidad para calcular puntuaciones de propensión y evitar factores de confusión. Así descubrimos que la revascularización completa de pacientes sin IAM-CEST es beneficioso. Reduce la mortalidad. Por eso las directrices respaldan esta afirmación y aconsejan revascularizar a los pacientes sin IAM-CEST, aunque no hay estudios aleatorizados. Existen casos especiales. Por ejemplo, en el estudio de Michel Setuni se analizó el impacto del shock en pacientes no veteranos. No se encontró ninguna interacción, lo que significa que el tratamiento es igualmente efectivo en todos los subgrupos. Por lo tanto, si tengo un paciente con shock cardiogénico, solo debo tratar la lesión que lo causó según las conclusiones de este estudio. Todavía tengo que ser capaz de identificarlo. Los pacientes ancianos son comunes. Los pacientes non-STEMI son mayores que los STEMI. Recibimos el estudio FIRE para mayores de 80 años. E incluyó tanto pacientes no STEMI como STEMI. En un estudio presentado en la SC, Gianluca Campo encontró que la revascularización completa es igual de beneficiosa en el síndrome coronario agudo no STEMI e incluso más. Por tanto, es válido aplicar esta
revascularización completa a pacientes ancianos no STEMI, de la misma forma que a pacientes más jóvenes. A continuación, y esto es, ¿qué criterios utilizar para tomar mi decisión? La angiografía, FFR derivada de la angiografía o criterios de imagen. ¿Por qué no? Hay varias respuestas a esta pregunta. Podemos fijarnos en el FRAME-MI. El FRAME-MI es un estudio en el que la mitad de los participantes eran pacientes no estémicos y en el que se comparó la angiografía con la FFR. En las curvas de Kaplan, FFR obtuvo mejores resultados que angiografía. Para el MACE, pues en favor de la FFR para seleccionar lesiones no culpables. Lesiones culpables, revascularizar en grupo, no TEMI. Nos saltaremos eso. Tenemos datos del estudio FAIR que compara la revascularización completa con la revascularización de la arteria culpable. En este estudio, la revascularización completa debe guiarse mediante la FFR. Podemos elegir entre FFR con guía de presión o QFR. Algunos pacientes tenían QFR y pudimos evaluar la QFR en lesiones no culpables. Descubrimos que, en primer lugar, en los vasos no culpables que se dejaban al tratamiento médico y tenían una QFR baja, había muchos más eventos. La QFR está asociada, una QFR anormal en un vaso no inculpable está asociada a más eventos. Esa es la conclusión que podemos sacar, porque hay que tener cuidado, es un subgrupo de subgrupos. Es importante tomar precauciones. Hay una comparación entre la FFR en la geografía y la FFR normal. En un mismo estudio se puede observar que al decidir basándose en la QFR o una guía de presión, hubo equivalencia. Esto sugiere que ambas herramientas son efectivas. Sin embargo, no se trata de una comparación al azar. Debemos tener cuidado que se trata de un subgrupo de un subgrupo. En general, si hemos hecho una buena angiografía durante la noche, podemos hacer tranquilamente la FFR a la mañana siguiente en la lesión no inculpable. Esto nos permitiría decidir si volver a ingresar al paciente o no, posiblemente confirmando con una guía de presión. Hasta aquí la información sobre la fisiología. Quería mencionar la vulnerabilidad que ha ganado notoriedad y puede evaluarse mediante imágenes endocoronarias. ¿Se podría considerar como un criterio para seleccionar lesiones no culpables para la revascularización? Tenemos un estudio observacional llamado PECTUS, en pacientes con lesiones no culpables que no necesitan revascularización, pero presentan FFR negativas. Sin embargo, se ha observado que cuando estas lesiones son de alto riesgo, HBR, aumenta también el riesgo de eventos. Por ahora no hay indicación de tratar estas lesiones, pero al ser vulnerables se deben considerar en el futuro. Es posible que requieran un tratamiento. Veremos. En conclusión, las directrices recomiendan la revascularización completa, aunque no hay ensayos aleatorizados. Es difícil ser conclusivo, pero dicen que debería hacerse, incluso en pacientes ancianos. Como han visto, hay pruebas convincentes de que la FFR es una buena forma de guiar la revascularización de lesiones no culpables, como hicieron Jacques y Mohamed en Live in the Box. En este contexto podría haber interés en herramientas como FFR angiográfica. El señor Serruis también mencionó otros tipos de FFR. Quizás también tener en cuenta la vulnerabilidad de las placas en el futuro. Muchas gracias. ¿Hay algún comentario del panel? Magnífica demostración de Frederic. En tu consulta en NSTEMI lesiones multitrunculares, ¿haces sistemáticamente FFR, Johan? La verdad es que no. Preferiría no hacerlo bastante. Entonces estás más interesado en la angiografía. Realizamos amplia revascularización del NSTEMI como estrategia unicista. NSTEMI, la misma batalla. Jan. Más y más en fisiología y creo que más y más recientemente con la FFR virtual, porque eso es todo.
hablaremos después, un equilibrio moderado. ¿Tomás? En general, lo mismo ocurre con la angiografía en pacientes mayores. El razonamiento es similar al del Pretavi en lesiones intermedias en pacientes ancianos con comorbilidades. Vamos a ser más conservadores y a veces en no STEMIs, así que hablaremos de eso más tarde, o a veces en abordajes vasculares extremadamente complejos. Vamos a ser más amplios de inmediato porque tenemos un paciente muy complicado con 2 fístulas, puentes periféricos, pero ahí lo tienes. Eso es todo. Así pues, esta semana estamos terminando un estudio aleatorio o multitruncular, el que analizamos sistemáticamente todos los vasos geográficamente mediante QFA y damos a los investigadores la respuesta con la DIA. Pueden juzgar por sí mismos, también pueden hacerlo por sí mismos, posiblemente pueden controlar ciertos valores que son... Estamos dudando, ¿sabes? Entre los años 75 y 95 está la zona de duda. Es importante destacar que cada vez somos más conscientes del gradiente virtual de presión de retroceso. Si observamos una curva de FFR que sigue descendiendo sin un gradiente claro, se vuelve complicado manejarla. No sabemos dónde colocar el stent y continuamos informando a los investigadores sobre este vaso difuso. Quizá no puedas mejorar las cosas. Y lo mismo ocurre con los cirujanos, por cierto. Y Frédéric. Para ti todos los QFR son iguales. Así que no, probablemente no, deben evaluarse individualmente. De hecho, es la QFR la que se ha destacado en las recomendaciones, ya que tiene los fundamentos más sólidos, con favor 3 China en particular. Pero todos los demás fabricantes están presentando ensayos muy amplios del mismo tipo, con 2.000 pacientes, y especialmente en el brazo de comparación y FFR, porque favor 3 China fue un estudio contra la angiografía. Lo que queremos hacer ahora es probar este software contra la FFR, que es la prueba definitiva. La referencia. Para Frédéric hay una cuestión práctica. El uso de la FFR virtual no implicará cambios en las coronografías en lesiones no culpables, como en la fase aguda. Si tomamos 15 imágenes por segundo, 2 vistas. Ortogonales cuando la lesión no es la culpable. A menudo vamos muy deprisa y nos precipitamos en la fase aguda. Si discutimos esto es un buen reflejo, pues es clave. Para obtener conclusiones precisas de esta solución son la imagen y la reconstrucción bidimensional la base del modelo matemático. Por tanto, sin buenas imágenes no deberíamos concluir sobre este software. Por eso cada vez más filmamos con cuidado al anticipar la idea. Y tenemos que decir a la audiencia que las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología han dado a la QFR una B. Una B porque no hay, solo hay un gran estudio aleatorizado. Pero lo que esperamos, por ejemplo, de Pioneer 4.4 que aleatoriza este principio, es una confirmación. Así que el 1A podría convertirse, el 1B podría convertirse en un A. Y creo que otro software, como usted lo llama, están en proceso de obtener datos clínicos para ser reconocidos por gente de los guidelines. Frédéric, tengo una pregunta sobre la microcirculación. La FFR de Jacques es inequívoca, pero como hemos visto es una enorme diagonal con casi un territorio IVA. Hay necrosis en esta zona. ¿Qué valor crees que tiene la FFR en el territorio IVA? Que al final es un territorio que tiene bastante en común con esta diagonal que está infartada. ¿Cree que esta FFR es una medida fiable y reproducible? Y si fuera inequívoca, ¿qué haría con este resultado? Es un poco técnico, pero al cuestionar una lesión no inculpable por fisiología y si ha habido necrosis significativa en la fase aguda y los primeros días, hay un leve impacto en la evaluación fisiológica de las lesiones. ¿Por qué? Porque cuando hay una necrosis realmente grande en las zonas no infartadas, ocurren 2 cosas. Hipercinesia compensatoria, que aumenta un poco el flujo
En reposo todavía hay un poco de edema que cuando se aplica la hiperemia reduce un poco el flujo máximo. En consecuencia, si se hace el FFR, un índice basado en la hiperemia, en la fase muy aguda, la cifra estará ligeramente sobreestimada. Por ejemplo, si en la fase aguda encuentras 0,425 en los primeros días, 6 semanas después puedes encontrar 0,422. La diferencia es del orden de 0,2, 0,3. Por el contrario, si utilizas un índice de reposo, es al revés. En otras palabras, si utilizas el IFR, por ejemplo, en la fase aguda, está ligeramente infravalorado en comparación con el valor que encontrarás más tarde. No es para tanto porque, como dijo el profesor Serruiz, lo que cuenta en 2024 no es tanto el número como el perfil. ¿Es difuso o focal? No creo que el 0,421 o el 0,69 sean muy diferentes. Lo que importa es si es focal o difuso. Muy bien, gracias. Ahora vamos a los detalles técnicos después de dejar claro la indicación. Jacques, ¿cómo tratas esta lesión calcificada? Así que acabamos de traer un globo de ondas de choque de 3.0 que es prácticamente oclusivo, sin necesidad de predilatación. Y vamos a administrar nuestra primera secuencia. Estoy a 4 atmósferas. Huella pequeña. Estamos al final de la secuencia de disparos. Ya hemos hecho 110 y estamos terminando en la lesión proximal, que es tal vez un poco más resistente que la lesión distal. Así que estamos a 14 atmósferas con un globo de 3 ceros por 26 milímetros. Así que vamos a hacer una segunda ronda de IBUS después de la preparación de ondas de choque más el globo no conforme, Mohamed. Nos basaremos en la regla del 1, 2, 3, mediremos la longitud. Vamos a medir el diámetro en la zona sana en la parte proximal distal. Tenemos una longitud de 40 milímetros. Un diámetro distal de 2,5. Aquí tenemos una vista en vivo de una disección no complicada de la interventricular anterior media. Sobre lesiones fibrocalcificadas como vimos anteriormente. Volvemos a nuestras áreas de interés que eran arcos calcáreos entre 270 y circunferencial. Vamos a tener una zona bastante interesante. Podemos hacer una pausa aquí. Tenemos una lesión calcificada, esta vez con líneas de fractura. Se ha producido una expansión, ya que antes teníamos 2 milímetros cuadrados. Ahora estamos entre 3 por 74. Así que tenemos nuestros criterios para la eficacia de nuestra angioplastia con balón activo. Shockwave. Discúlpeme. Subimos por la vía proximal a media, justo aguas abajo de la primera diagonal con una lesión de aterrizaje. Hicimos un poco de flash y llegamos a la bifurcación interventricular anterior. Primera diagonal con estenosis estrecha calcificada. Un lumen que mediremos aquí mientras hacemos una pausa. Una arteria que a nivel del interventricular anterior proximal en la bifurcación de la diagonal es de 4,5. Nuestra estrategia basada en las mediciones que hemos tomado es insertar un primer stent con un diámetro adaptado a la parte distal de 2,5 milímetros, una longitud de 40 milímetros para alcanzar la arteria septal, y luego un complemento con un stent de 3,5 que alcance el ostium de la IVA y haga una olla alrededor de 4,5. ¿Tiene el panel algún comentario sobre los aspectos técnicos? Antes de darle la palabra a Tomás, a menudo no dilatas mucho cuando haces ondas de choque. Yo intento meter el balón a menos que la lesión sea realmente muy crítica. No lo pensé, no parecía tan crítica, así que lo intenté. Probado, con este paciente aún frágil todavía quería ir lo más rápido posible. El IAB estaba girando. Estaba haciendo un breve comentario sobre el dimensionamiento en imagen. Siempre está la idea de si tomar el lumen, el límite elástico externo, o si tomar el lumen. Y me encuentro con que en estas arterias muy ateromatosas, con una carga ateromatosa realmente alta, me gustaría escuchar la opinión de Pascal, pero es cierto que en general tiendo a tomar el lumen y añadir un poco más, en lugar de pensar que
Voy a deshacerme de todo el ateroma y mi stent podrá ir a todas partes. Personalmente hago lo mismo. Estoy de acuerdo, especialmente porque podemos ver claramente el ciclo limitante y externo en estas arterias petrificadas con brotes calcáreos descentrados, roturas en conexiones entre zona sana y calcificación. Me parece muy difícil basarse en la imagen para tomar Aquí una estamos decisión. en 2,8 de lumen a 4,5 de la límite elástica externa. Probablemente no tomaré 4,5. Luego, como ha mencionado Mohamed, también podemos ver que hay un hematoma subplaca que modifica y sesga las mediciones. La calidad de las imágenes IBUS es extraordinaria, con conos de sombra y placas calcificadas claramente visibles. Es interesante. Para la revascularización completa, todos hemos aprobado esto. Necesitamos averiguar si en su práctica o en la literatura, Siad Bowery tiene datos que indiquen el momento ideal durante la hospitalización o a distancia. Gracias por la invitación, Jax. Este es un tema difícil. Usted eligió hacerlo mientras estaba hospitalizado, pero con un procedimiento escalonado. No tengo ningún conflicto de intereses con esta presentación. Hablaré sobre el momento ideal en no STEMI, donde hay pocos datos. Identificar la lesión culpable es difícil, sabemos que no siempre es fácil. La segunda dificultad viene del aspecto de la evaluación que hemos mencionado antes y que también está relacionado. ¿Hay que tratarlas o no? Se puede acabar con tritronculares que no lo son. La verdadera cuestión es que hay 3 escenarios. La revascularización completa, como se hizo en el procedimiento inicial, y el segundo, durante. La misma hospitalización y el tercer escenario es lo que se hizo durante mucho tiempo también en una segunda hospitalización. ¿Qué datos tenemos ahora? Solo para ilustrar que a veces no es fácil. Aquí tenemos un paciente de 78 años con daño tritroncular sin conocer la causa. Este paciente recibió tratamiento debido a una situación aceptable en lugar de una cirugía, optando por una revascularización completa. Gracias a Frederick por mostrarnos esta diapositiva, donde podemos ver que hay muy pocos pacientes en STEMI en los ensayos aleatorios. De hecho, he intentado revisar el calendario de los estudios aleatorios. Suele ser la misma duración, 5 o 6 días para SMILE y 48 horas para FIRE. El único estudio a distancia fue BioVasc, que duró 2 semanas. Frame-MI requirió 6 semanas durante la hospitalización. Las guidelines nos dieron luz verde para el STEMI. Así que se puede hacer incluso durante el mismo procedimiento a distancia hasta 45 días. Y para el IAMCEST las recomendaciones son realmente muy tímidas. 2A con una evaluación funcional que no es del todo obvia. Esto es para mostrar los 3 estudios en los que basaron sus recomendaciones. SMILE, que es el primero en 2016, por lo que un procedimiento durante la misma estancia, 4 o 5 días. Es un estudio antiguo. Entre 2011 y 2013, el 17% de los stents estaban activos. Así que ya no estamos en 2 stents desnudos, lo siento. Pero es un estudio que podría haber respondido. Hay 2 centros, pero es un estudio que allanó el camino y es todo no STEMIs. El metaanálisis va más o menos en la misma línea, diciendo que los pacientes con IAMCEST no pueden ser revascularizados por Sievert, pero solo cuando los pacientes son adecuados. De hecho, los estudios vienen después de las directrices. Son muy interesantes y voy a ir muy rápido. Ya hemos hablado del FIR con revascularización completa a las 48 horas. Los resultados son positivos y se han introducido la QFR y la FFR. BioVasc, como pueden ver aquí, es a menos de 6 semanas y podemos ver que los resultados no son estadísticamente significativos, pero podemos ver que hay menos eventos en la revascularización completa. FRAM-MI es similar, pero también evaluamos la fisiología previamente. Ahora, sin un FFR tenemos un problema, ya que hemos visto una caída en él.
No es el punto principal, pero quiero que lo pienses. Podemos sustituir cuidadosamente el FFR virtual, pero también debemos considerar la placa inestable y lo que dijo Frederick antes. De hecho, tenemos varias técnicas en el escáner con la FAI, la OCT. En angiografía hay herramientas que son muy interesantes para los que asistieron a la sesión anterior. Este es un artículo de un paciente de FETSI publicado el año pasado en el European Heart, que de hecho habla de esta tensión de la pared radial, que también es inteligencia artificial. Aquí es un paciente que fue tratado en la circunfleja en un NSTEMI y que tenía una FFR negativa en la coronaria derecha o una QFR más bien negativa. Y este paciente volvió un año después con una placa rota, de hecho, un infarto en la arteria coronaria derecha. Así que revisaron su imagen de hace un año. Ibrahim habló antes de esta interesante herramienta, el RDWS. La fisiología y vulnerabilidad de las placas se combinan para generar resultados interesantes en ciertos estudios que han analizado esto. Incluso se han encontrado pacientes con micro FFRs negativos a más de 0,81 RWS alto en la izquierda. Tienen más eventos cardiovasculares. Así que estas son cosas que potencialmente podrían guiarnos en el futuro. Ya ves, es un paciente. Así que me gustaría dar las gracias a Pulse Medical por ayudarnos a hacer esto posible. Todavía no está en el mercado. Un paciente que hicimos la semana pasada con un micro FFR de 0,75 que habríamos tratado, pero no con urgencia. Y cuando miras el RWS de este paciente, bueno, es muy alto, 34%. ¿No debería ser tratado antes del alta? Estas son preguntas reales. Así que, de hecho, para tratar de resumir, hay revascularización completa durante el mismo procedimiento. Sin duda reduce el tiempo de hospitalización y, según los estudios, reduce la mortalidad. Personalmente no creo mucho en ello. También depende de la complejidad de la lesión. No hacemos trabajo de personal. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. O no conoceremos bien al paciente. Son cosas importantes cuando las haces tranquilamente durante un segundo procedimiento. Bueno, alarga la estancia en el hospital, pero nos permite conocer mejor la situación y al paciente, formar al personal con los cirujanos si es necesario, o a veces prepararnos para procedimientos más complejos. Y luego está el tiempo. No vas a tratar a un paciente a las 3 de la mañana con una revisualización completa y muy complicada. Creo que es algo que el operador debe tener en cuenta. Así que, para resumir, en lo que a mí respecta es sentido común clínico, y lo encontré en este artículo de Sánchez en Heart. Está realmente muy bien hecho. Entonces, las lesiones son, de hecho, lesiones severas no culpables. Bueno, podemos hacerlas como parte de una estrategia simple, un procedimiento simple. Cuando no hay inestabilidad hemodinámica real y cuando tienen que ser escalonadas, cuando el paciente es delicado, cuando los procedimientos son complejos. Creo que esto es realmente de sentido común. Nos falta este estudio, creo, que he llamado el ensayo perdido. Es quizás aleatorizar con 3 brazos inmediatos durante la hospitalización. Y creo que tras el alta, en una segunda fase, podríamos tener algunas respuestas. En resumen, se basa en la evaluación fisiológica. Todo depende del procedimiento y, por supuesto, está el sentido clínico, las condiciones anatómicas del paciente. Un segundo procedimiento es perfectamente factible utilizando el sentido común para lesiones críticas durante la hospitalización o incluso a distancia si el paciente no se preocupa. Y quizás haya lugar para la inteligencia artificial. Muchas gracias. Noche semana. Merci. Muchas gracias, Siad. De hecho, se vuelve a lo que Johan dijo al principio de la sesión. Es muy heterogéneo. Sí, es difícil orientarse porque es un grupo muy amplio. Así que, en tu práctica, si tuviéramos que darte algunas ideas sencillas, ¿habrías revascularizado al paciente de Jacques durante la misma hospitalización o le habrías dado el alta? Y en ese caso, ¿con qué rapidez? Creo que me habría unido a Jacques porque ya es un paciente frágil. Ha visto que tiene una lesión grave del
y yo no lo habría hecho en el mismo procedimiento porque realmente hay que preparar al paciente y el paciente no estaba necesariamente muy estable, pero hay muchos pacientes que pueden ser revascularizados si tienen lesiones estables, creo, y críticamente en el mismo procedimiento. Es realmente de sentido común y depende de cada paciente y de su anatomía. Así que cuando se trata... Es poco común realizar todas las tareas al mismo tiempo, por lo que es improbable que sea un STEMI y se realice en la misma hospitalización. Tal vez se trate de pacientes ancianos y frágiles, como este paciente que requería una revisión digestiva, la cual se debería realizar antes de colocar 50 milímetros de stent en la arteria intervencionista. Por tanto, lo más probable es que se realice un procedimiento en 2 fases en el mismo hospital, quizás incluso con la colocación de un segundo stent, dependiendo de la complejidad del paciente. Podemos posponer en ciertos casos. Me parece muy acertado. Sigamos con el IAP y averigüemos cómo conseguir una pregunta. Una vez más, Patrick. Sí, creo que lo que nos va a desestabilizar a todos es el hecho de tener este debate entre la fisiología y la placa vulnerable. Sí, absolutamente. Es un debate difícil y me sorprende ver que la imagen no invasiva avanza más rápido que el debate sobre la fisiología intravascular. Es increíble que las últimas recomendaciones para la imagen no invasiva que se puede hacer en multivessel no STEMI, tenemos tiempo para hacer una tomografía computarizada multicorte. Por último, hay 5 parámetros que entran en juego. Delta FFR-CIT, el volumen total de ateroma, la atenuación y, en conclusión, el TC multicorte permite el llamado FLOP. En el futuro, las imágenes intravasculares podrían causar inestabilidad al vincular lo vulnerable con lo fisiológico, aspecto relevante y no explorado hasta ahora. El photocounting es sorprendente y excepcional. Acabo de volver de 3 días en Sevilla, donde vi imágenes extraordinarias de placa vulnerable. Se trata de acercarse cada vez más a la IBUS intravascular, mezclando fisiología y placa vulnerable. Este problema no puede ser separado ni dividido. Tomás, gracias por tu contribución. Pasaremos a la última parte del enlace, por favor. Me dejaste con el topo de 18 horas. Así que hemos decidido utilizar un stent HT Supreme de 2.5 por 35 milímetros. Y luego, como dijo Mohamed, vamos a poner un 3.5 en la parte superior. Así la TES baja perfectamente. Vamos a hacer una pequeña prueba para posicionarnos. Vamos a tirar solo un poco. No está mal, es una pequeña prueba. Estamos bien. Así está bien. Y así voy a inflar a 14 atmósferas. Nosotros estaremos a 2,7. Así que creemos que el resultado geográfico es muy satisfactorio. Tal vez un poco subdesplegado en la parte proximal y tomaremos un globo no conforme 3.0 para perfeccionar el resultado. Aquí vamos a colocar el 3.0 por 30 milímetros en el invierno, proximal y medio, cubriendo la diagonal. Solo hay un pequeño solapamiento de alrededor de 1 buen milímetro. Y ahí arriba creo que estamos perfectamente colocados. Sí, estamos bien. Y decidimos hacer un pot en el IVA proximal por encima del nacimiento de la diagonal con un 4.5 por 6 milímetros. Ahora estamos bien posicionados en la carina. Estoy en 12-14 con el 4,5 por 6. Así que ya ves, en la endoprótesis transparente vamos a tirar de la endoprótesis un poco para que quede bien el primer punto del stent.
y a Mohamed y a mí se nos ocurrió la idea de besarnos. Así que aquí estamos, besándonos con nuestros dos globos, 2.5 y 3.5, 14 atmósferas. Así que vamos a terminar el procedimiento haciendo un último pot con nuestro globo de 4.5 por 6 milímetros. Acabamos de realizar el IBUS al final del procedimiento. Podemos ver que el stent está perfectamente apuesto distalmente. Se han tomado medidas de referencia y podemos ver que la expansión supera el 100% porque el stent se colocó entonces en la posición correcta. Sobre expandido. Aquí está nuestra primera endoprótesis que cubre perfectamente las lesiones, sin mala posición, sin disección de banco y con una expansión del 100%. No hay excentricidad y podemos ver claramente que no hay deformación elíptica de esta estenosis interventricular anterior media. Ahora vamos a acercarnos a la unión de las dos. Estenosis que se ven aquí, con una estenosis de 3,5 esta vez, que de la misma manera no muestra defecto de aposición, expansión perfecta, sin excentricidad. Y vamos a llegar a la bifurcación de la IVA y de la diagonal que acabamos de cruzar. Estamos muy satisfechos con el resultado angiográfico. Mira, sin disección ni distal y con una expansión perfecta. Muy bien, Mohamed. Escucha, todavía tenemos que hacer un FFR de control. Recuerda, teníamos 0.61 basales. Ahora hemos bajado a 0.42 basales. Y así vamos a terminar con un FFR real. Así que todos estos elementos se suman. En un resultado angiográfico excelente se le mostrará un angiograma final con los criterios IBUS que Mohamed les describió. Y así hacemos la FFR y tenemos 0.88 FFR en este IVA distal. El resultado final en lo que a nosotros respecta es magnífico. Y así terminamos con este caso de lesión multitruncular en un paciente que había sufrido un IAM-CEST hace unos meses, poco más de 10 días, con lesiones en el IVA medio que estaban apretadas y calcificadas que preparamos con Shockwave. Luego había una lesión en el IVA proximal opuesta a la diagonal que tratamos de, clásicamente, es decir, con dos stents activos de HT Supreme, una reapertura de la malla con kissing, un primer pot y luego un pot final. Jack, ¿puedes darnos un informe de progreso? Mi última diapositiva, por favor. El seguimiento fue sencillo. El paciente fue dado de alta 48 horas. Después, si en terapia antiagregante, como recordarán, estaba con aspirina ticagrelor, decidí dejarle con esta combinación durante un mes y luego desescalar, sustituyendo el ticagrelor por Plavix. Decidí un tratamiento de un año que creo que ajustaré para tener en cuenta la fragilidad del paciente cuando lo vea de nuevo a principios de octubre. Sin embargo, Tomás, alto riesgo isquémico, alto riesgo hemorrágico. ¿Qué hacemos con esta desescalada? Muchas gracias, Jack. Hay que tener cuidado, ya que en las montañas la desescalada es Así donde que, te rompes en los resumen, huesos. En la sesión informativa de las 18 sobre antiplásticos, te aseguro que será muy sencillo, sin complicaciones. La idea es ser prácticos y comenzaré con otro caso clínico similar. Un hombre joven con un no STEMI que intentaremos discutir. Enfocaré principalmente en los antiplaquetarios en el momento después del tratamiento. Antes de llevar al paciente a la sala de cateterismo, mi amigo Johan ya ha hecho un buen trabajo. No repetiré los detalles, pero había varias opciones estratégicas previas a ir a la sala de angiografía coronaria. Y como dijo Johan, en general, hoy en día no damos bloqueadores P2 y 12, solo damos aspirina.
Si la angiografía coronaria se realiza en 3 o 4 días, podríamos considerar un segundo antiagregante plaquetario junto con la aspirina. En caso contrario, solo se administrará aspirina. ¿Cuál es la filosofía de todo esto? Bueno, Johan ha hecho el punto obvio. Es como dijimos en NoSTEMI. En general no estamos seguros del diagnóstico. No estamos seguros de si hay un trombo. Donc, hace que no estás seguro si vas a retrasar porque incluso a un costo muy pequeño, al final terminas con muchos pacientes con miocarditis, subotachos y otras condiciones. Si solo es beneficioso en la mitad de los pacientes, probablemente no tenga sentido. Aunque se haya discutido en las guidelines, podemos debatirlo mucho tiempo. Personalmente no estoy necesariamente de acuerdo con volver a discutirlo porque en el IAM-CEST es diferente. Usted sabe a ciencia cierta lo que está pasando. Usted sabe a ciencia cierta que hay un coágulo en la arteria marcado en el electrocardiograma. Haremos una cuestión plástica primaria. Por último, los 3 argumentos que nos llevaron a no hacer nada antes en la situación sin IAM-CEST, sin duda nos llevan a hacerlo sistemáticamente en la situación con IAM-CEST. Así que un solo paciente entra en el quirófano y no ha tomado más que aspirina. Y aquí es un poco más simple porque era monotruncular. Así que aquí de la misma manera tenemos un paciente en la mesa. Lo mismo ocurre con el paciente de Jacques. Él acaba de aspirina en primer lugar. Entonces, ¿qué vamos a dar? Así que, de hecho, en un paciente más joven, pero incluso en un paciente de la misma edad que el paciente de Jacques, intentaremos administrar bloqueantes P2 y 12 bastante potentes en un contexto no estemémico porque, por un lado, funcionarán mejor, pero sobre todo, funcionarán más rápidamente. En otras palabras, de 45 minutos a 1 hora después de administrarle los fármacos, serán eficaces. Y sabemos que en un contexto postcirugía plástica, en un contexto no estemémico, uno quiere ser eficaz rápidamente. También hay mensajes muy sencillos sobre qué hacer en el momento de la angioplastia en pacientes en STEMI. Así que, en primer lugar, como hemos dicho, solo hemos tenido aspirina antes y vamos a dar una dosis de carga de P2 y 12 tan pronto como se prevé la angioplastia. En segundo lugar, daremos preferencia a los bloqueantes P2 y 12 potentes, es decir, prasugrel, ticagrelor, y no reservaremos él. Al elegir entre los dos, punto importante, Johan mencionó ISA-REAC 5, lo cual comparó y validó en las directrices. En mi opinión, hay otros argumentos para preferir prasugrel, ya que es una monoprisa. Y puede ser importante. Se habla mucho del presupuesto en este momento, así que creo que puede ser importante. Y luego está la tolerabilidad, es decir, aparte del riesgo hemorrágico asociado al agente antiplaquetario, no hay efectos secundarios exóticos. En mi opinión, el clopidogrel en pacientes en STEMI en la fase inicial debería reservarse realmente para pacientes con alto riesgo de hemorragia. Antiagregantes plaquetarios intravenosos como complemento de la terapia dual oral se administrará en casos muy concretos, globalmente, alta carga trombótica, complicaciones durante la angioplastia. Resulta que no es gran cosa ser eficiente en cirugía plástica. Acabamos de hablar con Jack sobre el alta. Entonces, ¿qué podemos retener como receta para el tratamiento de la no-tema? Podemos hablar de angioplastia, pero ese no es el principio. Así que al final aquí también hay muchas opciones. Muchas opciones en términos de combinación, muchas opciones en términos de duración. Para intentar simplificar las cosas, diría que ya tenemos el IAM-CEST como el paciente que acabamos de ver, es decir, el paciente joven con un riesgo isquémico muy alto y un riesgo hemorrágico bajo. A estos pacientes les administraremos fármacos potentes y por lo general durante mucho tiempo. A menudo vamos más allá de 1 año con la terapia antiplaquetaria dual. En el otro extremo del espectro, que es mucho más una caricatura, tenemos pacientes con un riesgo muy alto de hemorragia. Así que la caricatura es obviamente el paciente en terapia anticoagulante, pero también podría ser el paciente anciano o el paciente con comorbilidades. En este caso vamos a reducir la dosis, es decir, vamos a utilizar menos fuerza y durante menos tiempo. Les daremos clopidogrel y en general utilizaremos terapias duales cortas. Y en estos pacientes, los llamados HBR, alto riesgo de hemorragia, la elección del stent adecuado que ha mostrado un beneficio en esta población, particularmente en la literatura, será extremadamente importante. Por último, también existe una vía intermedia. Al final se trata del paciente de Jacques. Por un lado, este paciente tiene un riesgo elevado de isquemia porque no es temperamental, tiene un BI deficiente y es multitruncular. Pero por otra parte son ancianos y tienen problemas digestivos, por lo que también tienen un alto riesgo de hemorragia. Así que en estos pacientes que son un poco intermedios podemos proponer estrategias de desescalada, que es lo que propuso Jacques, aunque yo no lo sabía. En otras palabras, inmediatamente después del evento agudo seremos óptimos dando aspirina y prasugrel o ticagrelor. Y generalmente, entre 1 semana y 1 mes después, reduciremos la dosis para encontrar un compromiso entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico.
Así que la idea es aspirina, prasugrel durante un mes y luego aspirina, clopidogrel. Se ha llevado a cabo toda una serie de estudios y otra estrategia de desescalada es la posibilidad de suspender la aspirina, como se propuso en los estudios Twilight y Tico, y mantener esta vez el ticagrelor solo. Así que, por último, la pregunta que debemos hacernos es que hemos dicho desde el principio que se trata de un grupo extremadamente heterogéneo. Así que es cierto para la estrategia de revascularización, el momento, lo que hacemos con las lesiones no culpables, y es lo mismo para los agentes antiplaquetarios. Así que tenemos que intentar situar a nuestro paciente entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. Y finalmente, como hemos dicho, vamos a ver el riesgo hemorrágico, el riesgo isquémico, un poco lo que estamos haciendo con nuestras manos y con nuestros stents, pero no creo que este sea el criterio principal para elegir una estrategia antiplaquetaria hoy en día. Y finalmente, si este paciente es bastante joven, 47 años, estará claramente en el lado de alto riesgo isquémico, así que haremos una terapia dual fuerte y haremos una terapia dual prolongada. Un mensaje importante es lo que ponemos en nuestros informes, por lo que probablemente será dado de alta con aspirina y prasugrel durante al menos un año. Un mensaje importante es que nuestras estrategias antiplaquetarias son dinámicas, no están grabadas en piedra. Si un paciente es dado de alta el 12 de marzo, no tiene que tomar exactamente lo que hemos planeado hasta el 12 de marzo del año que viene, porque vamos a seguirlo. Seguramente habrá problemas de tolerancia, seguramente habrá nuevos acontecimientos y por lo general pasaremos de una estrategia antiplaquetaria a priori en el momento del alta. Mi pontelitamaki titi emite a una estrategia antiplaquetaria final, y sabemos que al menos una de cada 3 veces la estrategia final no será la estrategia a priori. Así que para simplificar las cosas, y para la estrategia antiplaquetaria para las estemias, antes es la aspirina, mientras que es un potente bloqueante de P2 y 12, excepto realmente en pacientes con alto riesgo de hemorragia, y los antiagregantes plaquetarios intravenosos solo se utilizan en casos muy seleccionados. Muy seleccionados, y para después creo que debemos hacer un esfuerzo de individualización para cada paciente y podemos utilizar estrategias muy fuertes, muy débiles o estas intermedias que responden bastante bien al compromiso entre isquemia y hemorragia. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Panel, ¿les gustaría hacer 1 o 2 comentarios antes de concluir esta sesión, señor Serruiz? No, escuchen. Creo que debemos dar las gracias a todos por esta magnífica sesión que ha puesto de relieve el hecho de que los síndromes coronarios agudos y el ST- son una patología extremadamente heterogénea y compleja que fluctúa entre el riesgo hemorrágico y el riesgo isquémico. Creo que hemos visto que para encontrar el término medio, me ha gustado mucho tu término medio. Siddhartha, sentado al pie de un árbol y padre del budismo. Bueno, para encontrar el camino del medio es necesario dominar una serie de técnicas, la hemodinámica y la imagen. Y muchas gracias, Jax, por organizar esta sesión. Gracias a todos nuestros ponentes.